eso, el poder expresar y compartir. Y eso se me hace como de lo más bonito y de lo que yo más amo de mi trabajo, porque siento que mi historia o las historias que me tocan interpretar de otros personajes como que no solamente son tuyas, sino que las demás personas se pueden ver reflejadas y también pueden sanar a través de ese proyecto, ¿no? De ese personaje, de esa canción. ¿Cuál es el sentido? Ajá, ¿cuál es el ¿A sentido de dónde la vida? vamos? Y justamente hablando como de esos momentos de crisis, mira, las crisis son muy buenas. Yo me estoy dando cuenta Sacas mucho. que las crisis son muy buenas. Al que le toca chambear es a uno mismo. Y, y eso creo que a mí en las relaciones tóxicas se da mucho, o a mí así fue como me pasó, como que da mucho miedo moverse, porque aunque sea como un lugar que te está haciendo daño, es lo conocido. Hoy recibimos a una mujer que ha aprendido a brillar sin pedir permiso y a contar su historia con autenticidad, vulnerabilidad y luz propia. Paulina Goto es actriz, cantante, compositora y ahora también productora. Ha protagonizado proyectos que han marcado a una generación completa, como Madre Solo hay Dios en Netflix, además de múltiples películas y telenovelas que la han posicionado como una de las artistas más queridas y reconocidas de su generación. Pero lo más poderoso de Pau no está solo en los escenarios o en la pantalla, sino en la voz interna que ha aprendido a escuchar y a compartir. En su música y en su vida, Paulina ha hablado de temas que antes susurraban: la ansiedad, la autoexigencia, los duelos, el amor propio y la salud mental. Ha convertido sus heridas en fuerza creativa, su intuición en su brújula y su sensibilidad en bandera. Es un artista que no solo crea desde el talento, sino crea desde el alma. Hoy hablaremos con ella sobre lo que significa sostenerse con verdad en una industria que a veces premia lo opuesto, sobre el proceso creativo como un camino de sanación y sobre cómo encontrar una voz propia cuando todo afuera te pide ser alguien más. Así que, Pau, muchísimas gracias por estar acá y bienvenida a Crear Transforma. Ay, gracias, qué bonita introducción y qué padre estar aquí contigo. Gracias Feliz, por Pau. invitarme, No, sí. hombre, feliz, feliz, feliz. Me encantó que cuando hablamos, ¿no? Que noté en un segundo como esa sensibilidad y esa sensación de causa, de poder comunicar tus mensajes y tu voz más allá de una canción o de una pantalla. Y eso fue algo que me cautivó muchísimo de ti. Me encantaría abrir este episodio con la siguiente pregunta. ¿Qué es lo que más te ha motivado de hacer lo que haces? Que amo lo que hago. Lo disfruto mucho y siento que siempre tuve como esta necesidad de poder compartir con los demás, como esta conexión no solamente conmigo, sino como con los demás, como de humano a humano, como esta conexión con el otro, de poder compartir y la satisfacción que me hace como sentir eso. Siento y lo veo como en mis diferentes etapas eh, desde niña, que me gustaba mucho, por ejemplo, la gimnasia rítmica, que fue una de mis primeras pasiones. Lo que yo más disfrutaba de la gimnasia rítmica, y siento que eso era mi motivación, era como el poder sentir que a través de mi expresión y de lo, pues sí, de esa disciplina podía como contar una historia o expresar lo que yo estaba sintiendo, pero no solamente para mí, sino que los demás, o sea, lo veía también en el público, en las competencias y así, que también la gente sentía a través de mi movimiento, de mi energía, de la música, y eso me llenaba mucho. Amo compartir sí, lo que hago y hacer sentir a los demás. Siento que eso es como parte de mi propósito. Sí. Qué lindo, porque además creo que existe mucha resonancia con tu público, ¿no? Que tu público dice, claro, gracias, Pau, por hablar de estos temas, ¿no? Y has hablado mucho acerca del duelo, has hablado de salud mental, has hablado mucho de la ansiedad. ¿Cómo ha sido para ti el navegar adentro de estas aguas turbulentas
que además ningún ser humano está exento, ¿no? De alguna u otra forma, pues duelos, vamos a tener a alguien cercano a nosotros que va a morir o ansiedad. Vivimos en una ciudad que está, o sea, una sociedad que está enfocada en casi que te dé ansiedad, ¿no? Sí. ¿Cómo ha sido navegar como estos momentos? em, Justamente hace rato platicaba con una amiga de eso, que estaba como viviendo un momento de crisis y obviamente pues le hablaba desde mi experiencia, ¿no? Que siento que siempre cuando hay crisis, algo que he aprendido es que eso es una oportunidad como para regresar a ti, para reconectar contigo, para replantearte cosas, para ver si te tienes que mover del lugar. Em, entonces eso, o sea, hoy en día y obviamente no creo que, o sea, no siempre fue así, porque eso también creo que fue algo que fui como adquiriendo también Con la edad. justo con atravesar esas crisis. A lo mejor antes no las navegaba de la misma forma que ahora. Siento que justo he ido como aprendiendo y evolucionando y también las mismas crisis o esos momentos tormentosos pues o te obligan a aprender o a seguir repitiendo, ¿no? Entonces siento que hoy por hoy puedo navegar como esos momentos de crisis con un poquito más de calma, de saber que aunque hay estos momentos, pues sí, que a lo mejor te pueden doler, que te pueden de pronto sacar de tu zona, como que siempre sé que puedo regresar a mí, que puedo regresar a casa, que todo lo que necesito está dentro de mí. Y, y eso, hacer como intentar ser más amorosa y paciente y compasiva conmigo y con mis procesos. Pero eso no siempre ha sido así, ¿eh? Sí. También Digo, los he atravesado con y ahora le mucha, vas, ¿sabes? no, con mucha desesperación de, ¿sabes? O sea, me acuerdo de mi yo del pasado en otros momentos de la vida, ¿no? De no saber, sí, cómo resolver ciertas cosas y también pues siento que es parte del proceso y que uno va aprendiendo, ¿no? Claro, porque es que lo que creo que es muy confuso es que llegamos a este mundo sin un manual, ¿no? No hay un manual que te diga así como cómo escoger a tu pareja, cómo navegar procesos así, cómo hacer ciertas cosas en la chamba. Y nosotros vamos un poco a prueba y error y creo que la ventaja de, no sé, mientras vamos creciendo, pues es que nos vamos equivocando y vamos sacando resiliencia, vamos descubriendo cosas de nosotros que no teníamos ni idea que existían Sí. hasta que nos topamos con ellas. Sí, y algo que a mí me ha ayudado mucho a navegar justo esos momentos de crisis es justo a lo que me dedico, que es hacer música, actuar, al arte, componer. A mí siento que eso me ha ayudado mucho a sanar, al final pues poder expresar, como poderle dar voz a lo que sea que estés atravesando en la vida. Siento que eso me ha salvado, la música a mí me ha salvado desde chiquita. Y el poder expresar y compartir. Y eso se me hace como de lo más bonito y de lo que yo más amo de mi trabajo, porque siento que mi historia o las historias que me tocan interpretar de otros personajes como que no solamente son tuyas, sino que las demás personas se pueden ver reflejadas y también pueden sanar a través de ese proyecto, ¿no? De ese personaje, de esa canción. Y eso me encanta. Claro, porque al final es como una forma de poder tener herramientas de sanación que llegan un poco más allá de las herramientas tradicionales de sanación. Y creo que muchas veces con la historia hasta de un personaje, una película, aprendemos mucho de la misma forma que si te sientas a platicar con alguien que pasó por cierto proceso doloroso o difícil, también te llevas mucha información de la misma forma que con un terapeuta, ¿no? Entonces creo que la sanación, si la estamos buscando, termina estando allá afuera en diferentes lugares, ¿no? A Sí. mí me encantaría preguntarte acerca de cómo manejas la exigencia del medio y la autoexigencia propia. Soy bien exigente, la verdad, conmigo. Cada vez soy menos exigente. Justo eso es como en lo que ando desde hace un rato. En como tratar de ser más amorosa y compasiva conmigo, no caer como en este juego que siento que no solamente en mi profesión, sino es algo que se da, ¿no? Como seres humanos, que la comparación, ¿no?
Y siento que sí, pues que lo he como atravesado de diferentes maneras. Justo creo que con la experiencia he ido aprendiendo y me he ido soltando un poquito más. Lo que pasa es que yo, por mi historia también, y también uno, pues su personalidad, ¿no? Y su propia historia, yo con la gimnasia, que es una disciplina, pues sí, muy fuerte, fui deportista de alto rendimiento, en donde, Sí, competiste pues a nivel nacional, sí, internacional, ¿no? y el objetivo es Clavada. como, sí, como la perfección, ¿no? Del movimiento, de todo, y era así como cuchillito de palo hasta que Sí. no me salga, Perfecto. Sí. ajá, y pues sí, entrenaba muchísimo, un nivel de exigencia muy, muy fuerte. Por supuesto, me dio muchas herramientas increíbles porque me volvió muy disciplinada, aprendí a trabajar, me dio cosas muy padres. Pero por otro lado, también como que se quedó en mí esta vocecita no tan amigable, eh, y esta como obsesión por la perfección, ¿no? Entonces, para mí ha sido un reto, pues a lo largo de los años que llevo actuando y cantando y trabajando en esto, como que justo me he dado cuenta que cuando estoy más relajada, cuando me permito como estar en el momento presente, soltar, improvisar, sentir lo que está pasando, todo es mejor. Y eso no combina Con lo que con sabías la antes. vocecita que te dice, lo Claro. estás haciendo mal, no, derecha, izquierda, me explico como con ese soldadito. Sí, sí, sí. Entonces, pues en esas andamos, Es increíble eso liberándonos. que comentas, porque es un autor y es el fundador del Flow Institute en Estados Unidos, se llama Steven Kotler, y él fue coach de deportistas de alto rendimiento. Y él encontró que los deportistas cuando llegaban con él estaban tipo en el número 15 o 20. Cuando llegaban con él, él los mandaba a los primeros top 5 lugares. Entonces todo el mundo estudió qué está haciendo este cuate, ¿no? Y justo lo que él hizo fue, primero, cambiar una voz compasiva contigo misma. Y el segundo es el tema para poder entrar en estado de flow, es estar en el momento presente, quedarte inmersa en disfrutar lo que estás haciendo. Sí. Y es justo lo que dices, porque diste todos los pasos de estar en flow, Sí. tal cual. Sí, porque es cuando realmente como que te puedes conectar contigo, con el universo, y entonces estás como co-creando, ¿sabes? Co-creando con el universo, o sea, pones tu parte y el universo pone de Sí. su parte, Si ¿no? estás como en esta rigidez dura, Ujú. pues como que no entra, no No fluye. fluye. Sí, totalmente. ¿Cómo has conectado con esta energía creativa o creadora cuando te toca componer una canción, cuando te toca tocar algún instrumento, cuando tienes este tipo de situaciones artísticas o creativas? ¿Cómo conectas tu energía, tu atención hacia esa experiencia o esa inspiración? Pues yo siento que justo como la creatividad es algo que ya, ya venimos como con la habilidad de poder imaginar, y tiene que ver mucho como cuando éramos niños y jugábamos y justo fluíamos y no, sí, no imaginabas y creabas como sin límites. Entonces para mí es eso como atreverme a jugar, a sentir, y no siempre jugar es jajaja y jijiji, ¿no? A veces Sí. la creatividad también, muchas veces, o para mí, de que luego mis mejores canciones o así también siento que han llegado pues de crisis, de momentos que me siento atorada o que me siento triste o que me siento confundida, como en esos momentos de crisis, como de repente volver como a conectar contigo, a sentir y a empezar como a darle voz. Es justo como ese estado de flow, y cada vez siento que sucede de manera diferente, pero siento que es algo que ya traemos. O sea, a mí nadie me enseñó a componer, y yo me acuerdo que desde que yo era chica, me pasaba algo y me ponía Escribir. a escribir, y era como mis canciones y me da risa porque, pues sí, las canciones que escribí en ese entonces, pero de las cosas que me Qué bien, preocupaban en sí. la primaria, pero Claro. yo cantaba o sea, la melodía, la letra, todo, todo.
Y pues realmente, digo, obviamente ya después te vas profesionalizando y vas como justo teniendo más herramientas para poderlo hacer mejor, más fácil y practicarlo. O sea, también siento que la creatividad es una práctica. A veces cuando no te sientes inspirado, justo empecé a leer un libro que se llama El Camino del Artista. El de Julia Cameron. Ajá, y ves que te Buenísimo. pone a hacer como Los las morning páginas de la pages. mañana. Y eso, a veces no te sientes inspirado, pero no importa, como escribir lo que venga, Claro. no, Porque justo dice que primero desatorarte. hasta sacas toda la basura de tu cabeza Sí. y luego ya entra ese canal creativo. Y de ahí salen cosas bien interesantes y padres. Además, ella, o sea, daba esos cursos, daba la primera clase en los 80s, se le llenaba la clase y luego ya daba el curso y luego se le llenaba y se le llenaba, entonces dijo, pues de alguna forma lo tengo que dejar inmortalizado y lo Sí, dejó a través del libro, que era lo sí, mismo que daba en sus cursos, pero escrito en un libro. sí. Y creo que ha sido guía para muchísimos artistas de poder encontrar esa voz creativa, ese canal creativo. Sí, entonces chance no meterle tanta cabeza como empezar. Sí, más emoción, ¿no? Sí, sí. Qué lindo. Oye, Pau, también cuando estábamos platicando, me comentabas acerca de esta curiosidad y esta conexión espiritual, ¿no? Que la has tenido desde chica y mucho como en este mundo de, por ejemplo, desde señales que te llegan o cosas que te pasan. ¿Cómo ha sido esta experiencia con las señales o con ese mundo, llamámosle sutil, místico, inexplicable, ¿no? Que sabemos que existe, pero quizás todavía no tenemos como forma científica específica de poderlo comprobar. O sea, yo siento que siempre he sido como alguien espiritual o como con esta curiosidad de la espiritualidad de alguna manera. La verdad, mi familia, por ejemplo, no era o no es muy religiosa, pero yo desde que era chica como que tenía muchas preguntas, ¿no? Y sí me sentía como, sí, conectada con un poder superior, con algo más. Y siento que sí, pues con los años y la curiosidad y tal, em, me he acercado, me he abierto mucho más como pues sí, a diferentes cosas. Soy una curiosa y exploradora, y le quiero encontrar explicación a la vida y a para qué estamos aquí, por qué vivimos las cosas que nos Sí. toca vivir, ¿Cuál es el sentido? ajá, cuál es el ¿A sentido de dónde la vida. vamos? Y justamente hablando como de esos momentos de crisis, mira, las crisis son muy buenas. Yo me estoy dando cuenta Sacas mucho. que las crisis son muy buenas, pero justamente hablando de las señales, mi papá trascendió en el 2020 y para mí fue como, puta, yo creo que sí, uno de los momentos más difíciles de mi vida y siento que estas cosas que te sacuden, que te hacen cuestionarte, pues yo andaba buscando respuestas Sí. y di con buenos libros, Brian Weiss, Muchas vidas, muchos maestros, fue uno de los que me acompañaron en mi proceso de duelo, Señales de Laura Lynn Jackson, y ese libro como que sí, me resonó mucho. Es clarísimo ese libro, porque además cuando lo lees te das cuenta que nos pasan esas cosas. Cañón. Y me resonó mucho porque cuando mi papá trascendió, eh, ese día se había metido una libélula gigante a la casa donde estábamos, mi mamá, mi hermano y yo. Y en ese momento ni entendimos nada y todos persiguiendo la libélula y tratando de sacarla. Y después empecé como a ver la libélula en momentos clave. Y yo dije, ay, qué raro, o sea, pero como que sentía que eran como momentos que estaban muy conectados a mi papá. Y entonces leí este libro y fue así como, mi papá se está tratando de comunicar conmigo y esa es como la señal y a partir de que me abrí como a eso, a recibir señales y no solamente de mi papá, sino del universo, de mis guías, de como tú le quieras llamar, me pasan esas cosas todo el tiempo. Esas cosas mágicas, ¿no? Que a Sí, veces decimos, ¿cómo es posible que esto pase? sí, Pero nos empieza a hacer mucho sentido. mucho. Sí, y sí, yo sí creo muchísimo
en las señales y siento que entre como que más te abras a recibir y no tienen que ser señales en forma de una libélula o de una cosa. A veces las señales puede ser una conversación en donde alguien te diga a lo mejor algo que una respuesta que tú estabas pidiendo como, ¿no? Escuchar o de repente me gusta como, no sé, si estoy meditando, poder preguntar como, ¿qué necesito para poder avanzar en esta situación? Y de repente llegan esas señales de una forma muy loca y muy mágica y muy bonito y me encanta eso de la vida, ¿no? Porque además hacemos preguntas y esperamos que la respuesta venga como una voz que nos dice, Marión, tienes que hacer A, B, C, D, ¿no? Y eventualmente la forma de esa respuesta son justo en estos símbolos, señales, Sí, ¿no? Diferentes formas de interpretación, que no es que se va a abrir el cielo y va a salir una voz, sino te no, empiezan a pasar cosas en el mundo sutil, ¿no? sí, Donde tú entiendes esas señales y estás teniendo cierto diálogo, donde te van cayendo estas respuestas, aunque no fue de una forma clara de, oye, Pau, sí. haz esto, ¿no? Sí, o a veces es como, siento que puede ser tu propia como Intuición. sabiduría Ujú, interna, tu propia intuición. O sea, a veces sí pregunto y como que viene la respuesta dentro de mí de, tú ya sabes lo que, ya sabes, tú ya sabes lo que tienes que hacer. Ahí ujú. está, a veces como que solo hace falta tunearnos Sí, a esa voz interna y como permitir que, que, que venga lo que tenga que venir. claro, y ahí es en donde está como la magia de eso, ¿no? Algo que me gusta mucho de esta autora, de Laura Lynn Twist, ¿no? Lynn Jackson, sí. Lynn Jackson, es que ella dedicó, o sea, ya el resto de su vida hizo el libro y se dedicó a ser canalizadora de familias que pierden un hijo. En donde Sí. dice, ese es el dolor más grande que Ay, puede tener sí. un ser humano, dedico mi vida a ayudar a estas familias a que tengan un duelo más amoroso a través de los dones, talentos, como se le quiera llamar, que tiene Sí, ella, ¿no? Que se me hace sí, muy noble, porque luego creo que genera credibilidad, ¿no? De quien escribe el libro, ¿no? claro. Te quiero preguntar acerca de qué papel juega la intuición, hablando de eso, en tu camino creativo y personal. Pues un papel muy importante, em, porque justo como que si hablamos de la creatividad y de tu propio camino, pues siento que eso lo va marcando tu propia brújula interna, ¿no? Y entre más conectado estés contigo y entre más como que empieces a escuchar esa voz, esa intuición, siento que solito como que se va acomodando y se van abriendo las puertas y mira, aunque no todo te salga bien y te puedas equivocar, porque por supuesto Ujú. venimos aquí a esta experiencia humana a aprender y a crecer y nos vamos a equivocar un montón y eso es Mil parte veces, sí. del viaje, ¿no? Pero como saber que estás tomando las decisiones o que estás dando esos pasos como más alineados a tu verdad, a lo que se siente bien para ti, a lo que se siente auténtico para ti. Siento que al menos en mi caso como que eso siempre me trae más paz que cuando estoy o cuando he intentado como creo que esto es lo que el mundo espera de mí o esto es lo que la gente espera de mí o el público, o yo qué sé, ¿no? Este es como tendría que ser o como lo tendría que hacer. De pronto siento que eso resulta ser muy abrumador. Claro, de a qué voz escuchas. Escuchas a Sí, tu voz, escuchas la voz de, te voy a inventar, tu mentor, tu manager, de tu público, sí, ¿no? Y cómo discernimos entre esas voces. sí. A través de tu proceso creativo, ¿cómo has encontrado esa voz de el impulso de lo que quieres dejar en la vida? Pues creo que está muy conectado con lo que hablábamos al inicio. O sea, siento que parte de mi propósito justo es, bueno, yo creo que todos Ujú, venimos con diferentes ujú, talentos y que en mi caso, o yo así lo vivo, siento que justo como que los dones o los talentos que yo tengo tienen un propósito. mm, Y mi propósito es compartir pues lo que yo soy y lo que yo creo que soy buena sí. haciendo eh, en forma de música, Ujú. de historias. Y para mí eso es como mi forma de poder, siento que puedo como dejar una lucecita, ¿sabes? En mí y en los demás, ¿no? Ujú. Lindísimo, porque además creo que
¿no? Al mundo le hace falta luego mucha luz, ¿no? Y el hecho de poder estar dejando ahí chispitas encendidas, ¿no? Eventualmente hace como que tengamos una visión muy noble, ¿no? En lo que estamos haciendo. Y una de estas misiones nobles que veo mucho de ti, mientras estaba haciendo toda la investigación, veía como lo mucho que has hablado en público acerca de la ansiedad, acerca de tu relación con el cuerpo y acerca de construir una relación más amorosa contigo misma. ¿Cómo ha Ujú, sido este camino? Desde que se presenta la ansiedad, la ujú. autoexigencia, ¿no? Hasta Sí. darle la vuelta y decir, a ver, vamos, ¿cómo voy a tratar a mí más amorosamente, más apapachadora conmigo misma? Sí, siento que, pues bueno, a mí como que la ansiedad y a lo mejor la comparación o este juicio como de tu cuerpo, del físico, para mí como que vino con justo empezar a escuchar las voces allá afuera, ¿no? Crecí, o bueno, empecé yo a actuar cuando tenía 16 años, 17 años, y desde entonces como que, pues sí, todavía me estaba siento desarrollando, formando, y en ese momento para mí era como muy fuerte escuchar todas estas críticas respecto a mi físico, de si estaba muy flaca, si estaba pasada de peso, si tenía dientes de conejo, este, qué tan buena actriz les parecía que era o no era. Y entonces siento que cuando empiezas a escuchar Ujú. todo eso, pues te desconectas de, pues sí, De de ti. tu propia brújula interna, ¿no? De tu propia voz. Y realmente tú cómo te sientes con tu cuerpo, Ujú, realmente tú cómo te sientes como actriz, ¿me explico? ujú, En ese momento pues no lo podía ver así y siento que sí, varios años me sentí como luchando con, porque sí, sí, se vuelve una lucha, ¿no? Como mm, con poder satisfacer a lo que los demás esperan de mí y lo que yo creo que tengo que ser para poder ser una actriz o una cantante exitosa, ujú. y te vas como dejando de escuchar y olvidando y de repente no te das ni cuenta y ya estás bien Sí, ya adentro, estás ya desconectadísima estás de ti. desconectadísima. Ujú, Y, y bueno, creo que mi terapia me ayudó mucho en ese sentido. Me acuerdo perfecto que yo estaba haciendo una gira de conciertos, em, y me acuerdo que me subí al escenario y como que ya no disfrutaba lo que estaba haciendo. Y al revés, todo el tiempo estaba como pensando en tener que hacerlo bien, en verme bien, y en alguna sesión lo abrí y entonces empecé a hacer como estos ejercicios de soltar, de ujú. improvisar, de no seguir lo que tenía que hacer, de hacer lo Sí. contrario. Fuera reglas, Y me la empecé a pasar. mejor. Padrísimo. Sí. Y siento que como que eso fue como empezar a abrirle la puerta a este caminito de regresar a casa, de regresar a mí. Ujú. Y justamente pues acabo de sacar mi álbum, el más reciente, que se llama Natural. Mm. Em, Justo te iba a preguntar acerca de eso. ¿Cuáles son los proyectos que te sí, traen emocionadísima? eso, porque para mí justo este proyecto fue como regresar a casa, como Ujú, reconectarme conmigo y aprender a honrar todo. O sea, sí he tenido ansiedad, sí he vivido relaciones tóxicas, sí he tenido pérdidas y momentos muy ujú, difíciles, sí he tenido depresión, pero todo eso me ha llevado a aprender, a crecer, a ser mejor y a como a traerme hasta este momento donde estoy hoy. Entonces ujú, siento que honrar como todos esos capítulos de tu vida, de tu historia, trae mucha sanación ujú, y mucha paz ujú. Sí, sí. De regresar a ti. de regresar a ti, Ujú, ¿no? Y de celebrar lo que eres y quién eres. Y de eso va natural. Fue como echarme un clavado justo a cada capítulo de mi vida, o los que yo ujú, creía que eran así como los más importantes, o los que más me han marcado, los que más he aprendido, los que más he gozado ujú. también. Em, y es pues mi proyecto siento más
personal y que más Claro. amo. Más cercano a tu alma, porque además me encanta el nombre, natural, hasta pienso como en lo natural de lo que eres tú, ¿no? Lo natural que es jugar, lo natural que es regresar a casa. Y muchas veces suena como si todo esto fuera muy fácil, pero en la cultura en la que vivimos yo creo que es de las cosas también pues más difíciles, ¿no? De cómo es posible, o sea, la cultura nos impulsa a desconectarnos de nosotros, cómo nos regresamos a nosotros mismos, Sí, cómo regresamos al juego, al disfrute, a las cosas básicas, sí. ¿no? Y te quiero preguntar, ¿por qué escogiste el nombre? Pues, o sea, justo como A eso, a lo partiendo de natural. eso, ¿no? De la primera canción, de hecho, creo que escribí del disco, se llama Natural. Mm, Y en la canción hablo como de cuando yo era niña, como de este recuerdo que tengo yo de niña ujú. jugando en mi jardín, descalza, siendo yo, sin ninguna preocupación, Ni expectativas de ni nadie. expectativas de nadie. Y siento que justo cuando estaba empezando a crear este álbum, como que tenía esa necesidad de regresar como a esa niña, Ujú. a ese sueño, a la música que fue como, pues sí, creo que fue la primera como expresión artística que tuve o lo que fue como más natural para mí. Y así surgió natural y ya de ahí lo fui como construyendo, ok, Ujú. bueno, voy a escribir que cada canción sea un capítulo de mi historia y que tenga como estilo conductor y ahí se fue como armando el proyecto. Qué lindo. Y cuéntame acerca de cuál ha sido esa canción o ese capítulo más importante en tu vida que trae natural. Ay, pues es que siento que todo, se me hace difícil escoger uno que haya sido como más O importante. sea, no hay uno en donde es el punto de no regreso, donde, ya sabes, algo que, Ya, sí, o sea, el nudo o el conflicto de... lo que desatoraste, lo que Sí, cambió tu vida. sí, justo en el guión como que cuando lo estaba armando se llama el Dark Night of the Soul, que es Mm, como así la noche más oscura. Y para mí, sin duda, creo que la noche más oscura fue cuando mi papá trascendió. mm. Como que siento que se mueven muchas cosas y para mí fue un momento bien difícil porque no solamente fue como que mi papá ya no estuviera físicamente, sino que sí siento que entré en una depresión heavy. Em, y como retornar de ahí fue bastante, bastante trabajo, Claro. fue de mucho trabajo, de mucha paciencia, sí, de intentar darle para adelante, de Ujú. buscar respuestas, de reacomodar la vida, reacomodarme a mí, reacomodar mi infancia, Sí. porque siento que sí, como que para mí se movieron muchas cosas y lo conecto con mi álbum en el sentido de que para mí mi papá era como esa figura con quien yo compartí la música Ujú. y quien me regaló la música. Y él te impulsaba muchísimo Y en él tu me carrera, impulsaba ¿no? mucho en mi carrera, entonces como que ya no estuviera físicamente, te lo juro que hasta me daba miedo cantar, o sea, Ujú. sentía que no, que sin él, o sea, que sin si él no estaba, como que no podía, como que había perdido ese derecho, ¿sabes? Y bueno, me tomó varios años reacomodarlo y como volver a encontrar como la fuerza y las ganas Mm. para volver a cantar, pero siento que también fue muy bonito como esta reconexión porque como que algo se liberó, algo se liberó en mí y siento que ahora canto con más libertad, con más conexión conmigo, con Dios. Ujú. Sí, algo mejoró ahí. Interesante eso que dices, porque hace poco estaba leyendo un libro donde decía que el duelo de un papá para las mujeres significaba como una pérdida de seguridad en la salida al mundo, en la salida profesional, en nuestras carreras. Y entonces, cuando tenías la pérdida de un papá, pues se te tambaleaba mucho como, órale, o sea, ahora cómo me presento al mundo, cómo hago lo que hacía, desde dónde lo hago, si además, pues el tema de que se muera un progenitor, pues es que te coloca a ti
en la siguiente línea de quién va a trascender. Entonces, sí o sí es un acercamiento de nosotros hacia la muerte también. Sí. Y algo muy interesante del proceso de duelo de lo que hablaba este libro es que una vez que pasamos por todas las etapas del duelo y logramos acomodar la muerte de nuestro papá, la inseguridad que nos daba no tenerlo nos llega de regreso cuando hicimos un duelo correcto, ¿no? O sea, un duelo pasando por todas las etapas sin saltarnos nada ni evadir nada, en Sí. donde nos damos cuenta que la seguridad la tenemos nosotros, la confianza la tenemos nosotros, Sí. la salida al mundo la tenemos nosotros y que simplemente nuestro papá había sido ese espejo, esa guía, ¿no? Ese maestro que te enseña un poco el camino, las pistas, pero al final quien agarró ya las pistas y quien tiene la información eres tú. Me encanta, ¿Mm? porque sí, así lo veo y creo que o sea, lo pudiste poner así en palabras perfecto, pero así es. O sea, creo que mi papá justo fue mi maestro y que me dio todas las herramientas, no solamente para cantar, sino para estar en la Sí, la vida. vida. Em, y sí, eso, las crisis, cuando sientes de pronto que estás perdido o que perdiste algo, que perdiste a alguien y realmente te das la oportunidad como de vivirlo, de sanarlo, de ponerle atención, tal, siento que puedes regresar o que puedes retomar con más fuerza, con más sabiduría, con más entendimiento, de una forma más auténtica. Ujú. Totalmente. Y siento que además es muy interesante estos procesos de duelo porque, no sé, te pregunto si te pasó a ti, pero ¿te ha pasado que sientes más cercano a tu papá desde que trascendió que cuando estaba en vida? ¿O no? Desde el mundo sutil, ¿no? Sí, sí, lo siento, la verdad lo siento súper cerca. Eh, Probablemente sí. O sea, probablemente sí más. O sea, la verdad es que yo siempre fui muy cercana a él, pero bueno, pues obviamente no es omnipresente, Sí. ya sabes. Sí. Entonces de repente habían momentos pues que él estaba en un lugar y yo en otro Con otro, físicamente y ya sí. está. Y ahora siento que justo como que a donde voy Está contigo. y siempre que lo necesito, yo agradezco infinitamente su presencia en mi vida porque sí siento que siempre está. Sí, Qué lindo. Me pasó igual. Yo siento a mi papá mucho más cercano desde que trascendió que cuando estaba en vida, la verdad. sí. Y comentaste un poco acerca de relaciones tóxicas, ¿no? Y creo que el tema de relaciones es un temazo. Hay muchísima curiosidad, hay muchísima sed por aprendizaje que hace que sea una relación sana o no. ¿Qué has aprendido a lo largo de tu camino acerca de las relaciones tóxicas? Pues que siempre que reflejas una relación tóxica en tu vida es porque hay algo tóxico en ti o algo que tienes tú que cambiar, que mejorar, que como voltearte a ver a ti. Em, Como que creo que en algún momento me pasó que me sentía como yo la víctima de mi propia historia cuando estaba en una relación, sosteniendo una relación tóxica. Y, y pues lo que aprendí es que pues yo había propiciado, permitido, puesto, ¿no? Jugado el personaje para que las cosas se dieran de esa manera y que el que sufre es el que tiene que cambiar y que si tú no estás bien en algún lado, pues te tienes que mover tú. Siento que algo que tendemos a hacer mucho es intentar cambiar a la otra persona y sentir que nos sentimos muy especiales y que nosotros vamos a hacer que sea diferente y que realmente pues eso no depende de uno, ¿no? O sea, tú te puedes encargar de ti, de mejorar lo que hay en ti, de si no estás a gusto en algún lugar, relación amorosa, de trabajo, lo que sea, al que le toca chambear es a uno mismo. Y, y eso creo que a mí en las relaciones tóxicas se da mucho, o a mí así fue como me pasó, como que da mucho miedo moverse, porque aunque sea como un lugar que te está haciendo daño, es lo conocido y es como, por eso se siente Sí. más seguro a veces que moverte y cuesta mucho trabajo. A mí me costó mucho trabajo salirme de mi relación tóxica.
y como que dices, o sea, mejor bueno por conocido que malo por conocer. Eso, aunque sea ya lo Sí, conozco aquí y no me arriesgo con alguien más. sí. Pero luego cuando sales de ahí te das cuenta que existe un mundo, ¿no? Completamente distinto y a veces hasta mejores opciones que cuando estamos adentro de la relación tóxica. Sí, entonces como que una vez que das el salto y sueltas lo que ya no funciona, abres la puerta a que venga algo mejor. Y chance suena bien cliché y así, pero pues la verdad sí pasa. O sea, a mí sí me pasó que con todo el miedo del mundo y todo el dolor de mi corazón y todo lo que me costó zafarme de ahí cuando me solté, todo mejoró en mi vida. Mm, O sea, todo. Mis relaciones personales, en mi trabajo, me empezó a ir mucho mejor. Me sentía con que me había quitado un peso desde gigante de encima. encima. Sí. Y sí, Sí, porque creo que muchas veces también las relaciones tóxicas demuestran un poco como el tipo de trato, que en cierto sentido, tipo de relación que nosotros nos estamos dando a nosotros mismos. sí, Entonces hace match el trato que tenemos interno con el trato que tenemos con la otra persona, ¿no? Y cuando logramos salir de ahí desde el, oye, ya, no, no me merezco esto, ya no quiero esto, ya me cansé, ya me harté, y salimos de ese lugar, algo muy impresionante es que siento que lo primero que cambia es nuestra relación con nosotros mismos. Y como cambia esa relación con nosotros mismos, de entrada ya cambia la persona que llega. Si tienes el mismo patrón en común, ¿no? O ese mismo común denominador que está pasando en todas tus relaciones, pues significa que tú sigues con tu mismo trato hacia ti misma, con el mismo nivel de merecimiento hacia ti misma, ¿no? Cuando sí. cambias es porque ese nivel de merecimiento cambió y lo cambiaste tú, ¿no? Sí, justamente, o sea, justamente en esa etapa de mi vida y lo veo también reflejado en mi música, eh, pues sí, me puse a trabajar como mucho en mí, en ese amor propio, en mi merecimiento, en darme cuenta que, que ese hueco que yo sentía, como que lo quería llenar con alguien más y que lo tenía que llenar yo solita y darme lo que yo necesitaba y como cuando te das cuenta que tú no necesitas a nadie, te liberas y entonces puedes escoger mejor, como ya no desde la necesidad, Ujú, sino desde porque puedo y quiero compartir con alguien más, ¿no? claro. Pero no buscando completarte, que eso era lo que a mí me pasaba, que me trataba de completar con alguien más. Y también le pones una responsabilidad cañón a la La otra otra persona. persona. Sí. Me recuerda mucho a todo este tema cliché que hay en la sociedad de tu media naranja, ¿no? Como si tú Sí. estuvieras incompleto a la mitad y necesitas a otro dude para que, ¿no? Para que juntos hagan una pelotita y rueden. Y hay un autor que se llama Shel Silverstein que escribió un libro que es para niños. Te juro, Ujú. son, yo creo que, no sé, 12, 13 hojas de dibujitos para niños, pero con temática de adulto. Y trata de una pieza que es un triangulito que está buscando como la pieza del Pac-Man para que juntos formen un circulito y puedan rodar juntos por la vida. Y entonces el triangulito hace de todo. Se pone guapísima, se pone muy intelectual y espanta a los demás, se pone no sé qué y los otros se aburren, hace de todo el triangulito, ¿no? Y de repente se encuentra una pelotita rodando sola. Y le dice, oye tú, ¿cómo le haces? Y le dice, no, pues yo tenía los mismos esquinas como tú. Y simplemente me di la vuelta y me di la vuelta y me di la vuelta hasta que me convertí en un ser completo de pelota. Dice, tú puedes hacer lo mismo. Y el triangulito se da la vuelta hasta que las esquinas se le redondean. Y al final la metáfora de la historia es que van juntos rodando en la misma dirección, pero cada quien rodando sobre su propia completud, ¿no? Y esta temática se me hizo fascinante y muy interesante porque el mensaje allá afuera es como, no, tú media naranja, si tú eres tal, Sí, busca lo opuesto tal. Si tú eres sí, no sé qué, que te complementes con tal. Y sí. al final no se trata de eso, se trata de, oye, yo voy a trabajar en ser un ser completo, tú vas a ser un ser completo y juntos vamos a ir en la misma dirección. Y eso nos permite que si uno evoluciona más rápido o crece más rápido, el otro compensa con el ritmo. Pero Sí. no como de, ay, ya no podemos rodar juntos, ¿no? Sí, pero está cañón que no, o sea, como que, bueno, yo decía eso, está cañón que no nos enseñen eso de más chicos, o sea, me hubiera encantado, no, o sea, siento que a las mujeres también, a las niñas, desde chiquita también te meten como el síndrome de la princesa rescatada, que Sí. hay que rescatar, justamente
cuando Crecimos estaba... con Disney. Sí. Esas eran las mismas Sí, historias contadas de una manera distinta. sí, Cenicienta, sí. todas estaban así. Y justo cuando estaba en ese proceso, no me acuerdo de qué autor o autora es, pero leí un libro que me recomendó mi psicóloga que se llama La princesa que creía en los cuentos de hadas. Ujú. Quien tenga el síndrome de la princesa rescatada, se lo recomiendo bastante porque para mí fue como muy revelador. Y eso, pues como desde niños, al menos a nuestra generación, siento como que nos fueron metiendo ese chip del príncipe que te va a rescatar y casi que entre más desahuciada estés, ya Claro, sabes. sí. Y hoy en día siento que también esa narrativa se sigue repitiendo en ciertas telenovelas, ¿no? Etcétera. Esta Sí, misma narrativa de esta fantasía, ¿no? sí, sí, sí. Y al final creo que cuando quitamos ese síndrome de que vamos a ser rescatadas y conectamos con nosotros mismos y encontramos lo que hay de fondo, yo creo que hasta nos sorprendemos de lo que encontramos adentro, que no teníamos ni idea que esas cosas maravillosas existían, Sí, ¿no? y también creo que cada vez hay más historias también que están cambiando esa narrativa Ujú. y eso se me hace muy padre también, pues para las nuevas generaciones, o sea, incluso la música que escuchábamos, como que iba muy por ahí, ¿no? De no puedo vivir sin ti, sin ti me muero y tal, y Sí, ahorita tienes a Shakira, tienes a sí, Miley Cyrus con Flowers, ¿no? sí, O sea, y son sí. otras historias, Sí, ¿no? exacto. Y eso está padrísimo también porque creo que justo hay una necesidad, había una necesidad como colectiva también de, pues sí, de tener otros mensajes, otro tipo de entretenimiento, otro tipo de Ujú. información, eh, que yo siento que es mucho más favorecedor para Claro, todos, ¿eh? No para solamente para todos. las mujeres, para los hombres Sí. también, como creo que para ellos también, que no, o sea, el hecho de tener que cargar con ese rol, con esa responsabilidad del macho y del hombre, ya sabes, también para ellos es bien difícil. Bien difícil, ¿no? Porque luego también es muchísima presión Sí. para ellos, ¿no? Entonces, balancear un poquito más. Ujú. Me gusta eso de balancear. Y Pau, a través de lo que has aprendido de relaciones, de todo este trabajo de desarrollo personal, de terapia, de autoconocimiento, desde la Pau de hoy, ¿qué es lo que hoy ya no estás dispuesta a aceptar en una relación? Pues como no poder ser yo, no, y no sentirme en paz. O sea, yo ya no sacrifico mi paz por nada ni por nadie. Claro. Sí, Nadie le va a ganar a eso. sí. Eso me gusta muchísimo. Te quería preguntar acerca de, ¿crees que sanar en voz alta puede ayudar a las personas? Sí, sí, sin duda. O sea, creo que eso es parte ha sido parte de mi proceso y de lo que hago con mi música, con el arte, creo que es sanar en voz alta. Ujú. Y era pues lo que platicábamos, ¿no? Que al final se vuelve mucho más grande y mucho más padre cuando lo compartes, porque no solamente sanas tú, Todos. sana a alguien más, sanamos todos. También siento que mucho entre mujeres, no sé si has escuchado esta frase que dice, lo que sana una, sanamos todas. Sí, es ¿No? que todo es energía. Ujú. Entonces, lo que es justo lo que sana, lo que va sanando tú, va sanando para atrás Ujú. a tu linaje y para adelante a las siguientes generaciones también. Pues seguramente has escuchado de como estas meditaciones que luego se hacen colectivas y tal, emitir otra vibración. Sí, Totalmente. Y además cuando las haces, se hace muy impresionante el cambio interno que sientes, ¿no? Como que dices, nadie te puede contar esta mentira. O sea, eventualmente una vez que lo sientes ya no lo puedes no sentir. sí, Y cuando hacemos estas meditaciones potentes, poderosas, que conectamos ya sea solos o individuales, sí cambia algo dentro de nosotros. No sí, vuelves a ser la misma persona, ¿no? sí, Y eso es muy interesante cómo tenemos ese poder de cambiar nuestro estado anímico a través de lo que estamos consumiendo, de lo que estamos viendo, de cómo nos relacionamos, del tipo de relaciones que tenemos, ¿no? sí, súper sí. Somos más responsables de nuestro estado de ánimo actual de lo que a veces creo que pensamos, ¿no? Em, ¿Qué te motiva a seguir contando historias con verdad emocional?
Pues creo que es como una combinación de todo esto que hemos ido hablando. Yo siento que ese es mi propósito y pues lo que yo tengo para compartir en este momento Lo que hay, de la mi Pau que hay. vida. Sí, Ajá. me encanta. Y pues eso, el autoconocimiento, la sanación. Siento que al final el arte siempre es un reflejo y siempre ha sido un reflejo de la sociedad y lo que se está viviendo, y creo que es importante como poderlo ver, y a veces necesitamos de una historia en el cine o en la televisión o en el teatro, o de una canción para simplemente para poderlo ver ahí, ¿no? Como que ese es el primer paso, y después, bueno, a lo mejor ya se planta una semillita ahí de conciencia, de algo más que te pueda ayudar como a trascenderlo. Ujú. Y creo que mucho el poder del arte es algo tan potente que lo vemos a través de la historia, ¿no? Tienes los movimientos renacentistas y luego tienes el péndulo que se fue para otro lado, completamente Sí, más, ¿no? Conservador, y luego vuelve a regresar un poco de libertad, pero siempre el arte ha sido este medio de expresión humana a través de sanar, a través de comunicar, a través de evolucionar. Y, y me encanta que hoy en día estás representando a una nueva generación de mujeres que traen un nuevo mensaje. Y algo que me encantaría es, para las mujeres que te están escuchando el día de hoy, ¿qué consejo, qué mensaje importante, qué cosa para ti sería como algo crucial a compartirles? em, creo que les compartiría que, que no hay mejor brújula interna que tu propia voz, que, que eso, que confíen en ellas mismas, que confíen en su intuición, que confíen en sus talentos, en sus dones, y que creo que cuando te alineas contigo, no hay manera de equivocarte. Mm, Hace completa coherencia, ¿no? Sí. Me encanta, Pau. ¿En dónde podemos encontrar todo lo de Natural? ¿En qué plataformas estás? Está en todas las plataformas de música, Ujú, en ujú. Spotify, Apple Music, YouTube, todo. en todos Ujú, lados. Ya está mi álbum disponible, los videos en mi canal de YouTube, ujú, y acabo de sacar una versión Atmos que ujú. está padrísima. No sé si alguna vez has escuchado como algún disco en Dolby Atmos, pero la Ah, experiencia es sí, padrísima porque sí. te pones los Tiene audífonos. este sonido casi como 360, ¿no? Sí, Ujú. y bueno, yo que amo la música, siento que es una experiencia Claro, padrísima. que escuchas las notas, ¿no? De un lado del oído, del Ajá, otro lado, o sí. sea, como que los instrumentos, vas escuchando una cosa de un lado, del Ujú. otro, las capitas de voz, y como que siento que puedes Sí. apreciar más una producción. Sí, Eso está increíble. ¿Y en dónde podemos encontrar eso? ese está en Apple Music. Ah, ok, Apple Sí, Music. Perfecto. Qué cool que lo hiciste. Qué sí, increíble. sí. ¿Y qué próximos proyectos traes además de Natural? ¿Qué es lo que estás cocinando próximamente? ¿Qué te trae emocionada de Estoy la haciendo vida? más música. Ujú, Justo acabo de sacar un tema nuevo en colaboración con Emilio Osorio. ujú. Se llama Cómo olvidar, la verdad es un tema que amo, muy divertido, que te dan ganas de bailar, de Ujú, pasarla bien, ujú. y que hace como alusión justo a esos momentos que no puedes ni quieres olvidar, Ujú. que creo Sí. que también está rico en la parte musical. Siento que hablamos mucho, ¿no? De la sanación, Ujú. pero también eso, la música también siento que es fiesta, que es Gozar, alegría, que es reír, gozar, sí. y justo este tema siento que tiene como esta parte nuestra, muy latina, De vivir y la vida, ¿no? sí, eso. También como Juan Gabriel, Celia Cruz, ¿no? Varios autores que también Sí, sus canciones están basadas en párate a bailar y vamos a disfrutar azúcar y sí, venga, sí, ¿no? sí, sí, sí. Pues eso va, como olvidar. Qué lindo, qué lindo. Y eso también lo Sí. encontramos en todas las Sí, plataformas. ya está disponible en todos lados. Ujú, Y bueno, pues este año o sea, estoy continuando con mi proyecto musical. ujú, Nos vamos de gira pronto. Acabo de ujú. tener mi primer lunario, que estuvo increíble. Mm, Y tengo muchas ganas. Eso me emociona mucho, poder como salir con este proyecto natural y poder ujú. cantar en muchos lados. Claro, llevarlo a diferentes lados y también mucho estar viajando, estar conociéndolo. Supongo que cada
cada concierto que haces también tiene como este intercambio con el público, ¿no? Sí. Y eso también como que alimenta mucho, El en ¿no? vivo, por eso a mí me encanta, es delicioso, es padrísimo, porque justo tienes como esta conexión directa, inmediata, y cada show, cada día es diferente, ¿no? Y eso es muy padre, justo siento que te conecta con el momento presente, tanto a nosotros como artistas como al espectador, ¿no? Vas a un show y ahí estás sintiendo la energía, lo que te hace sentir la música, las letras de las canciones, todo. Siento que también lo que se mueve cuando la persona está cantando, creo que también es un arte en sí, porque ves la emoción, la intención, el propósito. Hay muchas cosas que están presentes cuando ves a un artista estar tocando en vivo o cantando en vivo, ¿no? Sí, sí, la energía, pues es que es al final como una energía ahí colectiva de todos, viva, de un dar, recibir, un flow Un flow. que hablábamos hace Sí. rato. Y justo estaba leyendo hace poquito que me pareció muy lindo, ya no me acuerdo en dónde me salió, pero que como que tu propia voz muchas veces es tu, tu medicina. Y yo sí siento eso, que cuando cantas, y no solamente canta el artista, ¿no? Tú estás cantando también ahí en un Estás show con tu cantando con el artista, artista. las Sí. canciones, y sí, todo eso te libera y te sana también. Ujú. Hay prácticas desde milenarias que para conectar espiritualmente había baile y había canto. Sí, Entonces también creo que hay mucho ahí de lo que se mueve. De hecho, hay una actora que se llama Rebecca Campbell que ella dice que su forma de conectar todos los días es a través de cantar y bailar. Y sí, luego salir al bosque y conectar con la naturaleza. Pero creo que muchas veces pensamos que meditar solo es sentarte a meditar sin hacer nada y no pensar. sí, Y hay meditación caminando, hay meditación cantando, hay meditación en movimiento, estirando. Hay muchos tipos de meditación, ¿no? sí. Entonces está increíble que tengas ese intercambio meditativo, ¿no? Con todo tu público. Genial, Pau, me encanta. Pues muchísimas gracias por compartirte, por compartir tu experiencia, tus próximos proyectos. ¿En dónde te pueden encontrar en redes sociales? Estoy como Paulina Goto en todos lados y gracias a ti. Sí, qué rico platicar de Feliz. todo esto. Estuvo delicioso. Y antes de cerrar, me encantaría hacerte unas 10 preguntas rápidas. Lo ideal es que contestes con una palabra o una respuesta corta, ¿va? Para ti, ¿qué es crear? Conectarme con algo más y como ser un canal. Me encanta, un canal que está al servicio. Sí, Me encanta. ¿Cuáles emociones vives mientras creas? todas, todas, sí. La montaña rusa. Sí, digo, Sí, o sea, no todas al mismo tiempo, pero todas. todas. Alegría, tristeza, este, enojo, frustración. Justo es conectarte también con todo lo que eres, con ese bagaje emocional y poderlo plasmar ahí. Sí. Me encanta. ¿Qué alimenta tu alma? El amor. Uno de tus autores favoritos. mm, últimamente me gusta mucho Rupi Kaur. Me gusta mucho su simpleza y a la vez su profundidad. Les ¿Cuál? recomiendo mucho Milk and Honey. Justo te iba a Sí, decir de Milk sí. and Honey, Y está en buenísimo. español también. The Sun and Her Sunflowers, creo que es otro. Tiene muy lindos libros de poesía, pero cortitos, simples. Como que a veces siento que te imaginas poesía y es como. Largo, largo, largo. Y Sí, lo bueno de sí. Rupi Y es no que es al entiendes grano, nada. ¿no? Sí, sí. Sí. Uno de los mejores libros que has leído. Pues mira, no sé si es el mejor libro que he leído, pero que me cambió la vida. Yo creo que sí, Señales, Muchas vidas, muchos maestros de Brian Weiss me cambiaron la vida. Cambia el entendimiento de cómo entendemos el mundo, cómo entendemos la muerte, ¿no? Sí, Un consejo para alguien buscando su fuego interno. como que ir hacia adentro, reconectarte contigo, con eso que te impulsa. Bueno, yo siento que el fuego es eso, como ese, como ir a la vida, como eso que te apasiona. Y siento que eso está adentro, lo encuentras dentro de ti. Uno de los problemas más urgentes para la humanidad.
conectarnos los unos con los otros, o sea, con uno mismo, o sea, creo que eso, como primero con uno mismo, siento que es el primer paso, y después con el otro, como vernos más, escucharnos más. Estamos tan todo el tiempo mirando hacia abajo y no nos damos cuenta de lo que está pasando. Entonces, eso. Me encanta el tema de la conexión. Si los seres humanos necesitáramos ponernos de acuerdo en una sola cosa para ser plenos, ¿cuál sería? Pues yo siento que disfrutar más, reír más, Gozar. gozar más, sí. No tomarnos todo tan en serio. Sí. ¿Qué experiencia cambió tu vida? Em, empezar a hacer lo que amo, empezar a actuar, a cantar. Siento que eso cambió mi vida. Sí, Tu forma de habitar la vida. sí, Qué lindo. Y por último, ¿cómo defiendes tu derecho a crear? creando, haciéndolo. No frenando, que nadie me diga qué Sí, hacer. sí, y eso, o sea, sin miedo, como justo hay una frase que escuché que me gusta mucho, que decía como, Dios, tú, yo me ocupo de la cantidad y tú ocúpate de la calidad. Que a veces estamos esperando hacer el libro perfecto, el podcast perfecto, la canción perfecta, y en ese intentar que sea perfecto no lo hacemos. Entonces, solo ocúpate de hacerlo, empieza. Más vale el tema de hecho y no perfecto, ¿no? Eso, sí. Porque luego nos tardamos y algo no sale y es mejor que salga aunque tenga sus imperfecciones, aunque esté Sí. medio, pero que salga. Y para hacerlos y para hacer como tu mejor trabajo te tienes que equivocar o tu mejor versión, tu mejor lo que sea, te tienes que equivocar, tienes que caer y entre más rápido lo hagas y entre más rápido la cagues, más rápido vas a triunfar. Vas a aprender y vas a llegar más rápido al éxito, así que vamos Sí. a darle. Me encanta, Pau, qué gran mensaje para cerrar. Muchísimas gracias por compartir tu experiencia, por compartir tus próximos proyectos y todo lo que te emociona y gracias por abrirte de una forma tan linda. Gracias a ti, gracias por feliz. invitarme, disfruté mucho conversar contigo. Yo también, es recíproco. Y muchísimas gracias a ti que estuviste escuchándonos el día de hoy. Te invito a que nos sigas y te suscribas en todos los canales estamos y te invito a que nos dejes algún comentario o alguna pregunta que tengas tanto para Pau como para mí. Nos va a encantar leerte y escucharte. Muchas gracias por estar aquí, por conectar en este espacio. Gracias. A ti.